Uno de los temas que más prioriza Pablo en esta carta, y se puede ver a lo largo de cada uno de los capítulos, es el orden que debe de haber en el liderazgo de una iglesia local. Porque se entiende que cuando hay un liderazgo que es de acuerdo con los criterios bíblicos, entonces se maximizan las posibilidades de que haya un cuidado saludable de parte del liderazgo hacia cada uno de los miembros que conforman una iglesia local. ¿Okay? Cuando los pastores cumplen los criterios bíblicos, entonces se maximizan las oportunidades de cuidar de manera sana a la iglesia. Y ese cuidado se realiza de dos maneras, principalmente. ¿Okay? La primera de ellas es que se realiza de manera pública. ¿Okay? Y cuando se realiza de manera pública, implica que los pastores predican de manera continua y enseñan de manera continua a la congregación todo el consejo de Dios. Esa es una de las formas, y esta forma que es pública también implica que los pastores toman decisiones. Ese es el ejercicio de gobernar la iglesia, que toman decisiones priorizando o tratando de bendecir a los miembros con el crecimiento espiritual que puede ser el resultado de estas decisiones que tienen que tomar. Hay una gran parte de la función del liderazgo en la iglesia, de la función pastoral, que está relacionada con la parte pública, ese ministerio público, que principalmente se ejerce los domingos cuando los pastores están predicando. La segunda de ellas es la que se ejecuta o se realiza de manera personal o de manera privada. Y es donde se requiere que los pastores instruyan, animen, confronten o exhorten a cada uno de los miembros, evidentemente conforme a la palabra de Dios, de manera personal. Y esta forma es a la que Pablo se quiere referir en esta sección. Esta es la forma en la que los pastores se deben conducir con la congregación cuando nos toca ejercitar el pastoreo de manera privada o de manera personal. Y en esta sección hay dos elementos que son vitales, ¿ok? Y eso es lo que vamos a tratar de enseñar dentro de lo que es el ejercicio de pastoreo personal. ¿Por qué decimos que es vital? Podríamos decir incluso que es determinante. Porque con el pasar de los años, y ahora que hay redes sociales y ahora que hay internet, ¿verdad? Se hace todavía más abundante la información o la realidad, que es lamentable, de un incremento en los abusos pastorales hacia las congregaciones. ¿Okay? Y quiero especificar de qué manera se dan estos abusos pastorales, porque esta es la gloria de la palabra de Dios. Uno podría pensar, esas cartas pastorales que las estudien los pastores. No. Ustedes tienen que saber como iglesia qué trato deben de esperar de parte de nosotros. Ustedes tienen que estar formados, instruidos y conscientes de cómo nosotros como pastores debemos de tratarlos a ustedes y cómo de nosotros como pastores debemos de dirigirnos a ustedes. Ahora, la enseñanza es cómo debe tratar Timoteo y por ende los pastores a la congregación. Pero la congregación tiene que saber eso, porque si no la congregación va a ser atropellada en diferentes maneras, ¿ok? Entonces, una de las realidades más tristes que enfrenta la iglesia hoy o que se vive en la iglesia hoy es el abuso pastoral en términos del trato de los pastores hacia su iglesia. Okay, esto es lo que llamamos, que hay en algunas ocasiones un abuso emocional o hay incluso un abuso espiritual de parte de los pastores hacia las personas que conforman la iglesia de Cristo. Y muchas veces pasa esto porque los pastores olvidan que se les ha encomendado el cuidado de ciertas ovejas que son de Cristo
porque Él las compró y las compró con su sangre. Y a los pastores a veces se les olvida que ellos simplemente están ejerciendo un rol de pastor bajo la supervisión del príncipe de los pastores. Y entonces hay una tendencia en los pastores a sentir, ustedes son mis ovejas, en el sentido de que me pertenecen. Y cuando ustedes me pertenecen, yo ejerzo dominio sobre ustedes. Y ahí es donde se empiezan a dar los abusos espirituales y los abusos emocionales. Y no estamos hablando específicamente de un hecho aislado, ¿okay? Como que, bueno, en un momento específico a este pastor se le cruzaron los cables con esta persona. Pero realmente aquí hay un hecho aislado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando específicamente de múltiples personas que fueron humilladas, que fueron pisoteadas, que fueron avergonzadas, que fueron minimizadas, que fueron ridiculizadas por un mismo pastor dentro de una iglesia local. Ahí es donde podemos determinar, ahí hay un pastor abusivo hacia el rebaño que Cristo compró con su sangre. Este es un gran problema en las iglesias en la actualidad. Y si Pablo lo está diciendo, es que era un problema del primer siglo también. O sea, ha sido un problema a lo largo de la historia de la iglesia y sigue siendo un problema en el día de hoy. El segundo problema al que Pablo se va a referir aquí, y nosotros vamos a mencionar, es el abuso que tiene connotaciones sexuales. Es la práctica inapropiada cuando se pastorea de manera personal, donde los pastores transgreden la rectitud al tratar a particularmente las mujeres. ¿Okay? Y eso Pablo lo va a mencionar a continuación. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque últimamente también se han dado muchos casos de abuso con connotaciones sexuales de parte de los pastores hacia las congregaciones, y eso es porque no hay límites y no hay claridad de cómo debe ser nuestro acercamiento como pastores específicamente a las mujeres. Aunque lamentablemente Pablo apunta en primera instancia a las mujeres acá, evidentemente la historia de la iglesia también apunta que hay pastores que han abusado incluso de hombres dentro de la iglesia. Entonces, Pablo habla de las mujeres, pero esto también se traslada al trato que los pastores deben tener con los hombres en la iglesia también. Todo eso lo vamos a enseñar más adelante. Pero el punto de esto, familia, es que tenemos que entender algo y lo tenemos que tener bastante claro, lo más claro posible. Esto es una realidad. Nunca hubo, no hay, ni habrá en algún momento de la historia de la iglesia un pastor que tenga o esté en la posición, en la autoridad o en el derecho de maltratar emocional, espiritual o físicamente a una de las ovejas que Cristo compró con su sangre. Eso no se puede dar, no está permitido dentro de los criterios bíblicos para un pastor. Y cuando esto pasa, el pastor queda inmediatamente excluido de poder ejercer la función pastoral. ¿Entienden la seriedad de este punto? Eso es vital que ustedes como ovejas entiendan cómo es que nosotros como pastores tenemos que tratarlos a ustedes. Y es vital para la seguridad nuestra enseñarles a ustedes para que ustedes demanden eso de nosotros. ¿Me explico? Esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es como muchas veces nosotros decimos, aquí nosotros como pastores nos ponemos la soga al cuello. Pero es lo que debemos de hacer, porque tenemos la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios. Lo más terrible de todo esto es que cuando hay un abuso espiritual o hay un abuso emocional o hay un abuso físico de connotaciones sexuales, hay dos resultados que son sumamente graves. El primero, hay ovejas, o sea, creyentes, miembros de la iglesia local despedazadas. Y lo segundo, el testimonio de Jesucristo en la iglesia se ve violentado delante de los gentiles. Y eso, si ya la primera es grave, lastimar a una oveja por la que Cristo dio su vida, ya eso es grave, añadirle que el testimonio de Cristo se ve afectado entre los gentiles
es todavía más grave. Y por eso es que nosotros tenemos que entender estas realidades para vivir por medio de ellas. Entonces, ¿cómo podríamos sintetizar esta enseñanza en una sola verdad? Yo lo sintetizaría de esta manera: los pastores deben de honrar con su trato a todos los miembros de la familia de Dios. Si tuviéramos que decirlo en palabras sencillas, es que los pastores debemos de honrar con nuestro trato a todos los miembros de la familia de Dios. Y vamos a ver esta realidad en 4 verdades. ¿Okay? Vamos a exponer 4 verdades para entender por qué llegamos a esta conclusión en cuanto al trato de los pastores hacia los miembros de la familia de Dios. La primera verdad la vemos en la generalidad del pasaje. Y en esta generalidad del pasaje vemos que los pastores necesitamos recordar que pastoreamos la familia de Dios. ¿Okay? Los pastores necesitamos recordar que pastoreamos la familia de Dios. ¿Dónde vemos eso en el pasaje? Bueno, vean las expresiones que Pablo está utilizando. Al anciano como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como a hermanas. Ese tipo de vocabulario evidentemente nos está apuntando a que el entendimiento que tiene Pablo del pasaje es el de una familia en cuanto a la iglesia local. Básicamente, ¿qué es la iglesia local? Es una familia, y es la familia de Dios. Y lo que Pablo está tratando de describir aquí es básicamente 4 grupos que conforman esa familia de Dios. El primer grupo son los hombres mayores. Entonces, para ponerlo así en términos claros, por ejemplo, el grupo de los mayores podría ser los hombres que son de la generación, un poquito más, un poquito menos, de mi papá. ¿Okay? Es una generación que nos tuvo a nosotros, que nos crió a nosotros. Esos vienen a ser los ancianos, los hombres mayores de la iglesia. ¿Okay? A esos hombres que son los mayores, nosotros como pastores estamos encargados de tratarlos como si fueran nuestro propio padre. ¿Okay? No es ese roco de ahí, o no es ese señor necio, no. Es que trátelo como si fuera mi propio papá. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Okay? Ahora bien, como todo el pasaje, en primera instancia este es el trato de los pastores hacia los demás grupos de la iglesia, pero esa es la forma en la que todos nos debemos de tratar. Eso no quiere decir que Jeremy o Jair puedan ir a respetar a las personas de las generaciones de mi papá o parecidas. ¿Me explico? No, es el mismo trato. Ellos deben de honrarlos tratándolos a ellos como a sus propios padres. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Dios. El segundo grupo es el grupo de las mujeres mayores. ¿Ese quién viene a ser? Bueno, el grupo de las generaciones, un poquito más, un poquito menos, de la edad de mi mamá, por ejemplo. Los menciono a ellos porque son parte de la iglesia, pero es para que haya una referencia. Ok, esos son los mayores. A ellos yo tengo que tratarlas como mi mamá. Ok. Todos los que tengan esa edad, no es esa señora, esa viejilla, esa roca, no, es mi mamá. ¿Ok? Y entendámoslo, en un mundo no caído, o en un mundo caído incluso, pero que tiene entendimiento de que Dios nos manda a honrar a padre y a madre, entonces ¿qué hacemos nosotros en la iglesia con las personas mayores? Los honramos como a padre o a madre. Y ese es el trato que debemos de tener nosotros como pastores hacia ustedes. Esos son los primeros 2 grupos que se describen en el texto. Los siguientes 2 grupos básicamente son los que son de nuestra edad o parecida. ¿Ok? Aquí no voy a ver porque podría excluir a algunos de ustedes, ¿verdad? Que ya pasaron de grupo, pero voy a mantenerlo ahí. De nuestra edad o parecida o menores. ¿Okay? Los que son de nuestra edad o parecida o menores, a los varones trátenlos como a hermanos. Y a las chicas, trátelas como a hermanas. Y esos son los 4 grupos dentro de la congregación o que conforman la congregación. Pero entendámoslo nuevamente. Nosotros, bíblicamente, estamos llamados también a honrar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Entonces, vean qué lindo, piénsenlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento
y tratamos a todos como si fueran nuestra mamá o nuestro papá o nuestro hermano o nuestra hermana, no debiera de ser una comunidad de honra, en donde unos a otros nos honramos con nuestro trato porque entendemos que somos parte de una familia. Pero hay algo que le agrega más peso a esto, y es que somos la familia de Dios. No somos cualquier familia, somos la familia de Dios. Miembros, hombres y mujeres de diferentes edades que hemos sido comprados con la sangre preciosa del unigénito de Dios. Y eso pone peso a la hora en la que nosotros pensamos en cómo nos vamos a tratar. ¿Qué vamos a decir de otras personas cuando están presentes? ¿Qué vamos a decir de otras personas cuando no están presentes? ¿Qué honra le vamos a dar? Porque estando en la iglesia congregados o estando cada uno en nuestros hogares, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador, tenemos un mismo Espíritu y todos vamos a, espero que en la gracia de Dios todos lleguemos a la salvación en Cristo y disfrutemos de estar juntos por la eternidad. Cuando entendemos estas cosas, entonces podemos honrarnos unos a otros como familia. Ahora, con más razón, los pastores hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores se entiende que son los que deben de modelar también la voluntad del Señor para los miembros de la iglesia. Ahora bien, por un tema de orden y desde nuestro entendimiento bíblico, únicamente por un tema de orden, Cristo mismo, siendo la cabeza de la iglesia, estableció que algunos hombres ocuparan la función pastoral para pastorear al rebaño que Él compró con su sangre. Es simplemente una función distinta que ejercemos nosotros, a diferencia de los demás miembros de la iglesia. Pero esta función, que es la función pastoral, de ninguna manera apunta, de ninguna manera enseña, o de ninguna manera incluso da la impresión de que los pastores somos más valiosos que cualquier otro miembro de la iglesia. Tenemos funciones distintas, pero tenemos el mismo valor delante de los ojos del Señor. Se derramó la misma sangre, estábamos en la misma condición, hemos recibido la misma salvación, hemos recibido el mismo Espíritu y recibiremos la gloria eterna todos en la misma forma, porque todos somos parte de la familia de Dios. Cuando los pastores entendamos esto, entonces siempre vamos a reconocer que estamos para servir a las ovejas y no para mandar a las ovejas. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Entonces, entendiendo que somos parte de la familia de Dios y entendemos que no hay más valor en los pastores, entonces, ¿qué es lo que ustedes como pueblo, como ovejas, pueden y deben de esperar de nosotros como pastores? Incluso es lo que deben demandar de nosotros como pastores. Es un trato firme conforme a la verdad del Evangelio. Es un trato firme en cuanto a la voluntad revelada por Dios en las Escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Que en todo momento y de manera firme nos vamos a apuntar al Evangelio de Jesucristo. Que en todo momento y de manera firme no vamos a permitir el pecado. Que en todo momento y de manera firme vamos a buscar que ustedes caminen en la voluntad revelada por Dios en las Escrituras. ¿Okay? Y sin embargo, al mismo tiempo, podemos tener firmeza en estos elementos y ser amables y ser respetuosos y ser serviciales hacia ustedes. ¿Por qué tenemos que ser firmes? Porque Pablo anteriormente, en 1 Timoteo 3:15, nos dice que la iglesia de Dios, que es la casa de Dios, es columna y sostén de la verdad. Por eso necesitamos ser firmes con esto. Pero recordando siempre que todas las personas merecen un trato honroso de parte de sus pastores. Ahora, noten algo. Es posible, se ha dado y seguirá pasando, que algunos pastores o todos los pastores de nuestra iglesia nos enseñen
discrepen con nosotros o incluso nos disciplinen por formas en las que nosotros no estamos reproduciendo el carácter de Cristo en nuestras vidas y aún así lo hagan de manera amable, de manera cordial, de manera sincera y con un corazón servicial. ¿Okay? No son dos cosas que se oponen necesariamente, no. Ambas se pueden ejercer sin necesidad de lastimar a las personas que estamos pastoreando. ¿Okay? Ahora, las sociedades occidentales, esto nos incluye a nosotros en este continente americano y alguna parte de Europa, según lo entiende el mundo, están conformadas en gran medida por familias disfuncionales. ¿Okay? Piénsenlo un momento. Si no somos parte de una familia disfuncional, conocemos a alguien de manera muy cercana que sí forma parte de una familia disfuncional, ¿cierto? Okay. Cuando nosotros hablamos de familia en nuestro contexto occidental, no necesariamente tenemos las mejores referencias, ¿verdad? No es tan atractivo el término familia. Pero cuando nosotros entendemos esto, que estamos llamados a ser padre, madre, hermano, hermana, de todos, ¿saben qué es lo que ha diseñado Dios por medio de la iglesia? Ha diseñado una familia que redime la disfuncionalidad que vivimos nosotros en nuestras familias carnales. Dios toma, no sé si se dice disfuncionalidad, pero sonó bien. Dios toma todo eso, todo eso que está marcado por el pecado, que está destruido por el pecado, y nos llama a la iglesia para redimir las realidades de una familia. Así que si nuestras familias de carne están deshechas, o hay problemas, o lo que sea que esté pasando en nuestras familias de carne, Dios nos llama, aquí tienen una familia en Cristo, que se puede guiar por medio de la palabra, que tiene el evangelio, que Dios se hace presente domingo a domingo para recibir la adoración de su pueblo, para redimir el concepto de familia en Cristo. Y eso es precioso porque todos nosotros formamos parte de la familia de Dios, de la cual Cristo es nuestro Salvador, con la ayuda del Espíritu Santo que nos santifica y nos hace más como Cristo de manera continua. ¿Me explico? Esto es vital que nosotros lo entendamos. Somos parte de su familia y por lo tanto nadie, ni los pastores ni ningún otro miembro, nuevamente tiene la autoridad, el derecho, la posición o lo que sea para maltratar a otra persona que forma parte de la familia de Dios. ¿Okay? Eso no está permitido, que quede bien claro. Ese es el primer punto. Tenemos que recordar que somos parte de la familia de Dios y ustedes tienen que recordar y saber que nuestro trato hacia ustedes tiene que ser como a hijos de Dios. ¿Okay? Eso es importantísimo. Número 2. Ahora, Pablo en el texto, eso era un poco de la generalidad del pasaje. Ahora vamos a lo específico del pasaje. Número 2, Pablo nos dice que no debemos de reprender con dureza a los miembros de la familia de Dios. Ahora, en primera instancia Pablo dice no reprendas con dureza al anciano, pero eso se entiende que también es a la anciana, o que también es a la joven, o que también es al joven. ¿Okay? No debemos de reprender con dureza a los miembros de la familia de Dios. ¿Okay? La palabra reprender, para que entendamos bien, tiene un sentido de censurar severamente o censurar airadamente. Casi que incluye un trato violento. Y cuando hablamos de trato violento, no necesariamente estamos hablando de violencia física con manazos, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que yo verbalmente y sin gritar puedo ser igual de violento que si le pegara a alguien un manazo. ¿Me explico? Yo puedo hacer una elección de palabras con un propósito, un sentido y un tono y destruir a una persona sin necesariamente tener una expresión de violencia física hacia la persona. ¿Me explico? Okay. Eso no se hace. Nosotros como pastores no podemos hacerlo y ustedes como ovejas no tienen por qué aguantar eso. ¿Ok?
Esto básicamente describe a esta persona, la que practica la reprensión con dureza, es una persona que ejerce dominio sobre sus ovejas y las oprime de tal manera que terminan siendo lastimadas en su corazón. En vez de pastorearlas, ¿qué hace? Las lastima. ¿Okay? Es todo lo contrario al propósito de la función pastoral. Esto no es posible en la iglesia de Cristo. ¿Qué implica esto? Porque cuando Pablo dice no reprendas con dureza, esto tiene una implicación inmediata para los pastores. Nosotros como pastores, recuerden que esto es en el contexto de la instrucción privada. ¿Okay? Va a ser muy raro que ustedes vean a alguien aquí predicando que los maltrate y que les pegue 4 gritos y los haga sentir así como bien mal. Eso es muy difícil que ustedes lo vean. ¿Okay? Pero en el trato personal, ahí la cosa puede cambiar. En el trato personal, nosotros como pastores tenemos que examinar primero nuestros corazones antes que tratar de apuntar a una persona al Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? En mayor medida, nosotros tenemos que velar por nuestra viga, ¿cierto? Para antes de poder sacar la astillita del ojo de cada uno de ustedes. Porque si no, nosotros vamos a responder en nuestras consejerías o en lo que sea que hacemos a nivel personal, vamos a responder según nuestras propias emociones. Y somos hombres emocionales. Estamos cargados de emociones. ¿Okay? Pero entonces, el hecho de que no reprendas con dureza quiere decir que nada de mi corazón va a salir basado en esa dureza. Debiera de salir, en algunos momentos puede salir, no debiera de, pero ese es el objetivo. ¿Okay? Siempre examinarnos a nosotros mismos, porque la motivación de los pastores, como dije anteriormente, tiene que ser siempre apuntar a cada persona de la iglesia al glorioso Evangelio de Jesucristo y a la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque parte del entendimiento de nosotros que somos reformados es que la vida cristiana se vive única y exclusivamente en función de la palabra de Dios. Por eso decimos solamente por la palabra de Dios. Si no fuera solamente por la palabra de Dios, quiere decir que habrían otros elementos que deberíamos de considerar para nosotros vivir piadosamente. ¿Okay? No, solamente por la palabra de Dios. Esa es nuestra función, apuntarlos a la palabra, apuntarnos a su voluntad, apuntarlos al Evangelio. Siempre debe haber un fundamento bíblico. Cuando no se da eso, viene la dureza. Y la dureza no es algo que caracteriza el carácter de Dios. No es conforme al carácter de Dios. Piénsenlo un momento. ¿Quién de los que estamos aquí conformando la iglesia de Cristo ha sido alguna vez tratada con dureza por parte de Dios? ¿Quién de ustedes tan siquiera ha sufrido un 1% de la ira de Dios por el pecado de cada uno de ustedes? Nadie. ¿Saben por qué? Porque Cristo fue tratado con dureza en nuestro lugar. Porque Cristo recibió la 100% de la ira de Dios en nuestro lugar. Y si Dios no los ha tratado a ustedes con dureza, ¿quiénes somos nosotros como pastores para tratarlos con dureza? Cuando Dios, quien es nuestro creador y es Padre, cuando Cristo, quien es cabeza de la iglesia, no los ha tratado de esa manera. ¿Me explico? El carácter del pastor y el trato del pastor debe ser congruente con el trato que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Y eso nos incluye a nosotros como pastores. ¿Ok? Esto es sumamente importante que lo entendamos, porque hay abusos de abusos en la actualidad. ¿Ok? Esa es la primera instrucción en términos negativos. Esto es lo que no debes de hacer. Pero ahora nos va a decir lo que sí debes de hacer. Y es exhortar a la familia de Dios.
Esta es la tercera verdad. Los pastores deben exhortar a la familia de Dios. Y evidentemente exhortar a la familia de Dios incluye a los 4 miembros o a los 4 grupos que conforman la iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces, antes de decir cómo manejamos esta parte de la exhortación, es importante que entendamos el significado de la palabra exhortar. Y exhortar tiene el sentido de pedir fervorosamente o buscar fomentar una acción en una persona que necesita alinearse a la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Pero vean el sentido, es pedir fervorosamente, no exigir, demandar, como si nosotros fuéramos sus dueños, no. ¿Okay? Y quiere decir fomentar una acción en una persona, eso es decirle, no estás pensando bíblicamente. ¿Okay? Estás pensando según los criterios del mundo, estás considerando cosas que no son conforme a la voluntad del Señor. Puede haber cosas en tu corazón que te están jugando una mala pasada y estás perdiendo de vista la gloria del Evangelio. Y entonces lo que hacemos es buscar fomentar una acción, estás caminando en esta dirección, vuelva a Cristo, enfóquese en Cristo, descanse en Él y viva de Él. Precioso el pasaje que nos leyó Andrés. Vengan a la fuente, vengan. Gratis, gratuitamente, todos pueden ser saciados. Eso es lo que tratamos de hacer como pastores. Y la exhortación tiene 2 implicaciones adicionales. Número 1, va acompañada de palabras de ánimo. Y número 2, va acompañada de una disposición de servicio en medio de las palabras de exhortación. ¿Okay? Eso es lo que los pastores sí deben de hacer con la iglesia. Ahora bien, vean qué interesante esto. Si Pablo le está diciendo a Timoteo, exhorta, que ya vimos lo que es exhortación, es bueno, es necesario, ninguno de nosotros es perfecto, todos tenemos mucho camino por recorrer para ser más como Cristo. Eso quiere decir que la exhortación, esas personas a nuestro alrededor que nos estén apuntando continuamente al Evangelio, son necesarios en nuestra vida. Todos debiéramos de reconocer la necesidad de tener eso en nuestra vida. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, exhorta a los 4 grupos de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que los 4 grupos de la iglesia debieran de tener una disposición a ser exhortados. ¿Okay? Entonces evalúen un poquito su corazón. También está la parte de nosotros hacia ustedes. Ya les estamos enseñando cómo es, pero evalúense ustedes cómo responde su corazón cuando viene la exhortación pastoral. O tal vez no exclusivamente la pastoral, cuando viene la exhortación de parte de otros hermanos que conforman la congregación o incluso personas fuera de la iglesia que nos apuntan al verdadero evangelio de Jesucristo. La responsabilidad de la congregación entonces es recibir la exhortación con humildad y con mansedumbre. No porque lo dice el pastor, porque la verdadera exhortación siempre va acompañada de un fundamento bíblico. Lo que diga el pastor es X, si no hay un fundamento bíblico que respalde las palabras del pastor. Entonces, con mansedumbre y con humildad, la responsabilidad de la congregación es escuchar atentamente, pesar en la palabra, ir al Señor y entonces actuar. ¿Ok? Todos necesitamos, y eso me incluye a mí, porque yo también tengo 2 pastores, y son 2 pastores que tienen el derecho, la autoridad de exhortarme de igual manera. ¿Okay? No es que los pastores estamos libres de eso, no. Gracias a Dios hay una pluralidad. Y yo soy pastor, pero al mismo tiempo estoy sujeto a ellos. Entonces, igual, cuando ellos me quieran decir algo, yo tengo que responder en mansedumbre, en humildad, pesar el fundamento bíblico y entonces en el Señor responder a eso. Eso es lo que llamamos buscar una acción que nos lleve a la voluntad del Señor. ¿Ok? Ahora, hay 2 tensiones en la función pastoral, no sé si ustedes las conocen.
pero es un poco parte de mi experiencia pastoral y es un poco parte de la experiencia de otros pastores con los que hemos podido hablar. Hay dos tensiones. Hay una tensión al exhortar a alguien mayor, ¿okay? Esto es, al exhortar a personas que podrían ser como mis papás o mi mamá, ¿okay? O mi papá. Y es la tensión de que son duros. ¿En qué sentido? En que ya dicen como, yo ya soy así y así me voy a quedar, ¿verdad? Así es como yo hago las cosas y usted me aguanta como yo soy. Eso es una tensión y nosotros lo vemos, ¿verdad? Entonces a veces es como, mira, tengo que decirle algo a esta persona que es mayor y la tensión es, puña, qué difícil tener que exhortar porque yo sé cómo va a responder, ¿verdad? Entonces hay una tensión ahí. Ojo, eso no quiere decir que está bien de parte de la persona o de parte del pastor. No me estoy hablando de la experiencia pastoral. La segunda es la exhortación a los jóvenes. Y hay una exhortación, una tensión hacia los jóvenes que los jóvenes tienden a exaltarlo a uno muy fácilmente. Entonces uno se acerca al joven, lo exhorta y los jóvenes tienden a decir, puña, qué sabio, ¿verdad? Y lo empiezan a uno a levantar, como diciendo, estos maes sí saben, estos maes sí conocen, ¿verdad? Y en el corazón del pastor entonces empieza a ver como un, ay mae, ¿verdad? Y no necesariamente de manera intencional, pero sí ocurre que es posible que nosotros empecemos a enseñorearnos sobre ustedes y básicamente empezar a decirles cómo es que ustedes tienen que vivir y cuáles decisiones tienen que tomar. Y las dos tensiones están mal, tanto en los pastores como en la congregación. ¿Cómo sana Pablo este tema? Trátense como a la misma familia. Un papá debe honrar a sus hijos, un hijo debe honrar a su mamá y a su papá, un hermano debe honrar a su hermana y una hermana debe honrar a su hermano. Cuando el criterio de exhortación no es en función necesariamente de las posiciones que tengamos en la iglesia, sino es en función de la identidad que tenemos cada uno como parte de la familia de Dios, ahí eso cambia. Porque entonces yo entiendo por el pasaje de hoy, que no es el único, y ahora vamos a ver, no es el único, que el Señor espera de mí que yo reciba la exhortación. Por lo tanto, no debo responder bruscamente a la exhortación. El Señor espera de mí que yo reciba la exhortación. Y para que yo reciba la exhortación, el Señor ha puesto personas a mi lado para que me exhorten. Entonces, vean qué lindo lo que dice Hebreos 3:13, porque en este pasaje Pablo está hablando de la exhortación de los pastores hacia la congregación. Pero en Hebreos 3:13 dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Vean qué interesante. Exhórtense los unos a los otros. ¿Con qué frecuencia? Cada día. No es cierto que cada día nosotros necesitamos gente que nos apunte al Señor. No es cierto eso. Cada día, todos nosotros lo necesitamos. Y la palabra nos dice, háganlo cada día. Mientras todavía se dice hoy, vean lo que dice, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Okay, la exhortación siempre está relacionada con el pecado en nuestras vidas y la necesidad de separarnos del pecado y más bien caminar en la voluntad del Señor. Entonces, nuevamente, ¿cómo solucionamos esto? Cuando usted ve a la persona que tiene a la derecha o a la izquierda, no lo vea como Javi, no lo vea como Cata, no lo vea como Doña Aura, no los vea de esa manera. Ahí hay un papá para mí. Ahí hay una mamá para mí, ahí hay un hermano, una hermana para mí, o ahí hay un hijo para mí. Esa es la forma en la que Dios quiere que nosotros entendamos qué es esto. Somos una familia y como familia estamos llamados a honrarnos. Y darnos honra incluye recibir exhortación. Yo honro a las otras personas de mi familia cuando ellos me exhortan, porque yo entiendo que me están exhortando para bien, no para mal. Si quisieran un mal en mí, me reprenderían con dureza. Pero yo entiendo que ese amor, ese cariño, esa cordialidad y
actitud servicial con la que me apuntan a Cristo, es porque están procurando mi mayor bien espiritual. Y eso tenemos que recibirlo con mansedumbre y con humildad. Ahora bien, aquí es donde entonces se vuelve importantísimo el carácter del pastor. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros continuamente estamos viéndolos a ustedes, ¿ok? Y pasan dos cosas. Yo llevo mi pecado a cada reunión que tengo con ustedes. Y en medio de eso está el pecado de ustedes. Y en medio de eso está el pecado del mundo. Y a veces hay reuniones que son difíciles, ¿okay? No todas las reuniones son fáciles. Y no es que hayan personas necesariamente difíciles, no, es que hay, bueno, sí, pero muchos de los elementos que se vuelven difíciles no son necesariamente por las personas, sino por las situaciones que las personas están atravesando. Y entonces, aquí es importantísimo porque a veces uno sale de una reunión tensa y entra a hablar con otra persona que no tiene nada que ver con eso. Entonces uno tiene que tener la capacidad como pastor de pensar profundamente de esta situación y salirme de ahí rápidamente para entrar a otra situación que nada tiene que ver con eso. Y por eso es que es indispensable el carácter del pastor que Pablo mencionó en 1 Timoteo capítulo 3. Porque si el pastor no hace eso y está llevando sus problemas de la pasada reunión a los que viene y después a la que viene, el pastor va a terminar atropellando a todo el mundo. Y eso no se puede hacer. Por eso es que el carácter del pastor es indispensable. Y por eso es que ustedes lo primero que tienen que evaluar antes de sujetarse voluntariamente a un liderazgo es el carácter del pastor. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Un pastor que no tiene el carácter, lo que hace es dejar un montón de ovejitas despedazadas y heridas en el camino. Y por eso es que nosotros tenemos que ser consistentes. No solo se necesita ese carácter para ejercer la función pastoral o para alcanzar, sino que se necesita ese carácter para mantenerse en la función pastoral. ¿Okay? Ninguno de ustedes, para cerrar este primer punto del trato, ¿okay? No debe ser con dureza, sino con amabilidad, cordialidad, servicialidad. Ninguno de ustedes tiene por qué recibir un abuso espiritual o emocional de parte de un pastor. Cuando eso pase, por la gloria de Dios, hoy somos 3 pastores y esperamos que seamos más en algún momento. Ustedes pueden acercarse a otro de sus pastores y decirles: esto está pasando. No se queden callados, no tienen por qué aguantar esas cosas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Entienden lo que deben de esperar de nosotros en términos de nuestro acercamiento en privado y personal hacia ustedes y cómo debe ser nuestro trato hacia ustedes? ¿Está claro eso? Bueno, el hecho de que ustedes lo tengan claro, eso ayuda a que la iglesia sea más sana. ¿Ok? Eso es buenísimo. Pero hay otra razón o otro problema que no debiéramos de pasar por alto. Y ese es el último punto que vamos a ver, y es que los pastores deben exhortar a las jóvenes con toda pureza. ¿Okay? Entonces, al inicio yo les dije, hay 2 grandes problemas históricos en la iglesia, y el primero es abuso espiritual o abuso emocional. El segundo es el abuso que tiene connotaciones sexuales. ¿Okay? Entonces quiero pedirle a cada una de las chicas que están acá que por favor pongan atención. ¿Okay? Y esto incluye a las señoras, no importa. Les voy a decir por qué incluye a las señoras, a las mamás, para usar la expresión bíblica. Porque ustedes como mamás, en Tito se les pide que ustedes como mamás enseñen a las más jóvenes a vivir piadosamente. Por lo tanto, ustedes como mamás tienen que saber qué es lo que dice la palabra que los pastores deben de hacer con las más jóvenes en cuanto al trato físico, ¿ok? Para que ustedes les puedan enseñar a ellas
¿Okay? Pero las jóvenes, desde Sophie, Tutus, que son como de las jóvenes de las más pequeñitas, hasta las jóvenes como tal vez Caro Newman o como tal vez Brenda, que todavía están en una edad de juventud en cierta medida, es importante que ustedes entiendan esto, ¿ok? Es importante que ustedes entiendan esto. Vean lo que afirma Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Está hablando de pastores que hacen esto. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. No estoy diciendo que ustedes son las mujercillas cargadas de pecados, ¿verdad? Además, él está dándonos una referencia. ¿Okay? Que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hay pastores que intencionalmente buscan a las chicas vulnerables de la congregación para aprovecharse de ellas. ¿Ustedes entienden el corazón satánico, voy a decirlo de esa manera, que hay detrás de un pastor que intencionalmente busca a las ovejitas vulnerables de la congregación? Bueno, hay en la iglesia de Cristo, familia. Pablo lo está describiendo en la iglesia del primer siglo. Y hay ahorita, en la actualidad, pastores que intencionalmente hacen esto. Entonces, por favor, pónganme atención todas las chicas, no importa si están casadas o no, no importa la edad que tengan o no. La palabra de Dios dice, afirma, manda, advierte que nuestro trato hacia ustedes debe de ser con toda pureza. Y esto implica con toda rectitud, con absoluta rectitud, en todo sentido de la palabra rectitud. Y esto incluye la pureza, y la pureza específicamente también se refiere a el trato físico que nosotros tengamos con ustedes, ¿okay? Incluso emocional que nosotros podamos tener con ustedes como mujeres. Entonces quiero aclarar esto bien, porque nuestro trato hacia ustedes debe de ser sin ningún deseo sexual. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque debe ser como una hermana. Debe ser como una hermana. Yo no tengo hermanas, ¿ok? Pero yo estoy seguro que yo le digo a Javi, si a él le nace algún deseo por Lau, se vomita, posiblemente. Bueno, podemos reírnos, pero eso es lo mismo que debe haber en nuestros corazones hacia las demás chicas de la iglesia. ¿Me explico? Okay, yo puedo pensar en cualquiera de ustedes y si hay algo en mí que es de connotación sexual, yo debería estar sintiendo ganas de vomitar porque ustedes son mis hermanas en la fe. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Ahora, ¿cómo se ve esto? Tratarlas a ustedes con honra implica varias cosas. ¿Okay? Pongan mucha atención. Implica que nos vamos a abstener, que es algo que debiéramos de hacer con cualquier otra mujer, los casados o los que estamos en relaciones de noviazgo, es algo que debiéramos de hacer con cualquier otra mujer, pero esto quiere decir que nos vamos a abstener de coquetear con ustedes. ¿Okay? Ustedes saben cuando un hombre está coqueteando con ustedes. Ustedes saben cuando un hombre está haciendo pasadito de ¿cómo se dice? De vacilón. Ustedes lo saben. Ustedes saben cuando un hombre les está haciendo miraditas coquetas y está teniendo un trato coqueto con ustedes. Eso no es posible de parte de los pastores hacia ninguna de ustedes. Tienen que entenderlo bien. No es posible. No debería ser de ningún otro hombre, pero no debe ser posible en los pastores. No debe haber un trato coqueto. 2, no deberíamos nunca de procurar espacios a solas con ustedes. Nunca nosotros debiéramos de decirles a ustedes, reunámonos, veámonos, a solas o lo que sea. Nunca se puede dar eso. Número 3, nunca debiéramos de estar cultivando una relación emocional con ustedes.
ténganlo bien claro, yo las amo, a todas las amo como mis hermanas, pero yo no las voy a estar llamando para ver cómo están. Entiendan, hay una función pastoral en donde yo puedo llamarlas y decir, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Hay algo por lo que puedo estar orando por vos? Esa es mi función pastoral, pero tiene un sentido ministerial. Cuando no se trata de ministerio, yo lo único que quiero es conocerla más o velar por cultivar una relación con ustedes. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el paso previo al desvío sexual, ¿cuál es? Es el involucramiento emocional. Por eso yo no puedo en ningún momento. Así que yo no soy guapo, pero uno no necesita ser guapo para involucrarse emocionalmente con una chica. ¿Me explico? Si usted le pregunta a Lau, va a decir que soy el más guapo del mundo. Pero el punto de esto es, necesitamos caminar con sabiduría. ¿Okay? Entonces, si a veces yo no les escribo, no crean que es porque no las amo. ¿Okay? Escríbanle a mi esposa. Y si quieren reunirse conmigo, me escriben a mí. Ustedes saben lo que yo hago. Yo no me reúno con una chica solas, nunca. Si se quieren reunir una chica conmigo, ahí va a estar mi esposa. Y si estamos reunidos por Zoom, Lau, yo le digo, mi amor, voy a estar reunido con esta chica. Y Lau aparece en medio de la conversación. No sé si se han dado cuenta. Pero en algún momento de la conversación por Zoom, Lau aparece y les dice, hola, ¿cómo estás? No lo hace porque las quiere ver, aunque sí las quiere ver. Pero lo hace para decirles a ustedes, chicas, yo sé que mi esposo está reunido con ustedes. Es una forma de protegerme a mí y es una forma de protegerlas a ustedes también. ¿Okay? No debe haber nunca un involucramiento emocional. Número 4, no deben de haber mensajes de ningún tipo, correo, mensajitos de WhatsApp o lo que sea, a menos de que exista una necesidad ministerial. Entonces, algunas de ustedes yo les escribo, mira, hay tal cosa, pum, ok, listo ya, ok, chao. Y no es porque no las ame, yo sigo orando por ustedes, pero yo no tengo por qué estar hablando con ustedes absolutamente nada que no sea ministerial. Para eso ustedes tienen a sus esposos, para eso ustedes tienen a otros hermanos y hermanas en la iglesia que lo pueden hacer. Pero yo necesito honrar a mi esposa y necesito honrarlas a ustedes, y parte de eso es no estar mensajeando, porque los mensajitos ustedes saben cómo es la cosa. Y ahí en los mensajitos también a veces hay coqueteo, y ahí en los mensajitos a veces hay involucramiento emocional, y Satanás es Satanás. ¿Ok? Nunca, jamás debe haber algún tipo de contacto o acercamiento físico o inapropiado. Nunca, jamás. Yo las amo, pero si ustedes han visto, mi salud es como así. Hola, ¿cómo está? Bien, te amo. Y si la quiero apapachar aquí en el hombro, bien arriba, y me retiro. Y en algunos casos, ustedes no se han dado cuenta, pero en algunos casos, yo mismo hoy le digo a una chica de la iglesia, vaya, pégale un abrazo a esa mujer, por favor. Esa mujer necesita un abrazo y yo no se lo puedo dar. Usted puede ir a darle un abrazo. Yo hago eso, porque yo no puedo acercarme. ¿Okay? Yo no puedo acercarme a ustedes, no puedo tener un contacto inapropiado con ustedes, no debo de hacerlo. Eso me excluye de la función pastoral. Y número 6, nunca ni siquiera sugerir o tantear un tema que involucre algún elemento sexual. Nunca, familia. Tenemos que ser tajantes con esto. Tajantes con esto. ¿Por qué no? Porque son nuestras hermanas. No solo son nuestras hermanas. Cada una de ustedes fue comprada con la sangre de Cristo. ¿Okay? Eso pone peso en nosotros, de cómo debe ser nuestro trato hacia ustedes. Eso pone peso. Nunca nosotros debiéramos de causarle un daño a una persona. Pero ustedes como mujeres, la Biblia las describe como vaso más frágil.
están en una condición de mayor vulnerabilidad ante personas inescrupulosas que se llaman pastores, pero que procuran el daño a las mujeres de la iglesia. Eso nunca se va a permitir en la iglesia, no está permitido en la Escritura y nunca se va a permitir en la iglesia. Ahora bien, hay un elemento que es difícil de manejar en medio de esto, y es que normalmente el abuso sexual viene acompañado de amenazas o de abuso emocional, o de estos abusadores infunden temor en sus víctimas. Entonces, vean lo que les voy a decir. Tan siquiera cuando ustedes perciban algo de esto de parte de nosotros, ¿ok? Cuando ustedes perciban algo de esto de parte de nosotros, las chicas como Tutus o Sophie, díganselo a sus papás, sin ningún temor de nosotros. ¿Ok? Díganselo a sus papás. Si alguna chica casada ve algo de esto en nosotros, díganselo a sus esposos. Y si alguna chica que está en noviazgo o soltera ve algo de esto en nosotros, por favor, diríjase a alguno de los otros pastores de la congregación. ¿Ok? Porque este trato es intolerable en la congregación. ¿Por qué digo esto? Diríjanse a ellos, porque si usted está siendo víctima de algo de esto, o si usted en algún momento llega a ser víctima de algo de esto, va a ser muy difícil que usted enfrente a esa persona. Emocionalmente es sumamente difícil, usted está siendo violentada. Usted no va a tener facilidad de llegar a enfrentar a esa persona solas. Pero Dios no nos puso a correr esta carrera solas. ¿Ok? Habemos pastores que les podemos ayudar. Para eso están nuestros esposos, en el caso de las esposas, ¿verdad? O para eso están nuestros padres. Pero eso es un tema serio, familia. Eso es un tema serio. Esto destruye vidas y destruye iglesias y lastima el testimonio de Cristo. ¿Ok? Pablo no está diciendo esto. Ustedes ven que a las ancianas no dice nada, a los jóvenes no dice nada, pero intencionalmente dice a las jóvenes con toda pureza, y es porque quiere que hagamos énfasis en esto. ¿Okay? Ni yo, ni Andrés, ni Dani, ni ningún otro pastor en el futuro tiene el derecho, la autoridad o el lugar para violentar, ya sea emocional, espiritual o físicamente, a ninguna persona que Cristo compró con su sangre. Eso tiene que quedar clarísimo. Eso nos pone a nosotros una responsabilidad como pastores, pero eso le pone a ustedes también una responsabilidad como ovejas. Nunca deben de sujetarse a un liderazgo espiritual que practique estas dos cosas. Nunca. Ustedes deben de denunciarlo, y si no hay un cambio en el liderazgo, ustedes tienen que huir de esa iglesia. Tienen que huir de esa iglesia. ¿Okay? Y no ignoremos que esto puede pasar en nuestra iglesia. Entonces oren por nosotros como pastores, para que seamos hombres temerosos del Señor. ¿Okay? Cuando nos tratemos verdaderamente unos a otros con la honra que merece cada miembro que forma parte de la familia de Dios, la teología de ser columna y sostén de la verdad va a ser evidente por medio de la práctica del unos a otros. ¿Ok? Y no solo eso, es que cuando nosotros nos tratemos con esta honra, se nos va a facilitar alcanzar a los no creyentes. Y recuerden que ya Jesús mismo nos dijo en esta carta que Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y mucho de eso se da por el trato que nos tengamos unos a otros.